Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este primer Cineforum Parlagrán, lo hemos bautizado así, intentando combinar las dos ideas. Por un lado, la idea de conversar sobre cine, que es el sentido de este proyecto, que el cine nos ayude a hablar de temas sociales, de hablar de temas que nos interesan, que nos preocupan, que nos atraviesan y que en especial afectan a las personas mayores. Y bueno, y hacerlo de una manera distendida, divertida, alegre, intentando compartir, compartir experiencias desde lo personal y también desde lo profesional. Yo hoy me voy a quedar bastante callado, les explico la metodología. En la primera parte daré la palabra a Caterina, que nos presentará a las dos invitadas de hoy y hablarán entre ellas, que además es un tema muy relacionado con el género y el feminismo, y yo voy a escuchar y aprender. Y en la segunda parte intentaré simplemente dar la palabra, dinamizar un poco la conversación, y en esa segunda parte me encantaría que todas las personas que están y que hayan escuchado, pues como la charla introductoria, y si algunas habéis visto el vídeo del que vamos a hablar también y que hemos compartido, pues será genial para enriquecer el diálogo. Pero lo más importante es que en esa segunda parte cada uno hable y diga lo que quiera, lo que sienta, lo que piense, y en esta primera parte, pues que hablen nuestras invitadas especiales. Así que ya está, no me lío más y le doy la palabra a Caterina. Agradecidísimo con todas por estar aquí, y nada, a conversar y a disfrutar. Cat. Hola, hola a todas, a todos. Bueno, soy la Caterina, soy la directora artística y de programación del festival, así que espero que puedan disfrutar de las películas que hemos programado. Están programadas con mucho amor también, así que creo que son películas que nos abren un mundo totalmente diverso, diversas miradas sobre el hecho de envejecer y sobre las personas mayores. Así que bueno, primero que todo, de nuevo, muchas gracias por estar acompañándonos, que me parece hermoso el poder estar reuniéndonos pese al contexto tan extraño y adverso que nos toca vivir en estos momentos. Como les comentaba recién, les saludo desde Chile en este momento, me toca estar desde el otro lado del charco, desde el confinamiento, todavía estamos confinados acá. Así que me parece hermoso tener este lugar de respiro también y poder compartirlos con ustedes en estos momentos. Creo que el cine de alguna manera siempre va a ser un espacio maravilloso de refugio y de resistencia, así que me parece hermoso que pese a todo hoy día podamos estar reuniéndonos igualmente para hablar de cine, para hablar de esos temas que trascienden la pantalla y que nos invitan también a reflexionar. Hoy día nos reunimos para hablar sobre mujeres mayores y feminismo, a partir del cortometraje de Celia Rico, Luisa no está en casa, que espero que hayan podido hacer la tarea y verse el corto, y si no, lo van a poder ver igualmente con el link que les mandamos hasta hoy día en la noche. Nos acompaña hoy día Celia, que está por ahí, así que aprovecho de darle la bienvenida y agradecerle enormemente que se pueda estar sumando a esta actividad. Celia, si puedes decirnos hola para que te veamos, que está por ahí. Sí, por ahí. Ya la vamos a estar escuchando en un ratito más cuando estemos hablando. Bueno, seguramente muchas personas de las que están acá ya la conocen, pero igual se las quiero introducir para quienes no la conozcan. Celia es guionista y directora de cine, quien, como ya señalé, dirigió el cortometraje Luisa no está en casa, el cual tuvo su estreno en la Bienal de Venecia, y que posteriormente ganó el premio Gaudí a Mejor Cortometraje en el 2013. El 2018 estrenó en el Festival de Cine San Sebastián su ópera prima Viaje al cuarto de una madre, por la que obtuvo la mención especial del jurado y el premio especial de la juventud. Además estuvo nominada a 4 premios Goya, a los premios Platino, y entre otros galardones consiguió 4 premios Gaudí. Como ven, una gran experiencia que el poder compartir con Celia en estos momentos, así que muchas gracias por estar acompañándonos. También quiero dar la bienvenida y saludar a nuestra otra invitada, también muy querida, ya amiga del festival, que estuvo participando con nosotros el año pasado, la Monse Alcoberro, que está por ahí. Monse, si nos puedes levantar la manita y saludarnos. Monse es actriz de teatro, cine, televisión, de vasta trayectoria, a quien últimamente hemos visto también en su rol de Doña Úrsula en la serie en la serie de televisión Las Acacias 38. Ella es creadora y comisaria del ciclo de directoras de cine de Cataluña,
Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Academia del Cinema Catalá, las Dones Visuals y CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas de España. Así que muchas gracias, Monse, por sumarte nuevamente. Ya eres una amiga muy querida del festival, así que estamos muy contentas de poder tener tu aporte también hoy día con nosotros. Un placer Bueno, volver. antes de... Un placer Perdón, volver a estar, cariño. maravilloso, muchas gracias. Bueno, recordarles también, como les decía, que tenemos un chat al lado, que esta primera parte, como vamos a estar dialogando con Celia y Monse principalmente, a pesar de que estemos todas silenciadas, igual nos pueden ir comentando y vamos a ir recibiendo esos comentarios. Y antes de comenzar, me gustaría recordar algunas imágenes del cortometraje que seguramente ya la mayoría espero se hayan podido ver, y si no, acá vamos a tener algunas imágenes para tenerla un poco fresquita y poder conversar luego con Celia a partir de eso. Así que Mireia, Alfredo, si nos pueden compartir el fragmentito pequeño del inicio que tenemos aquí, y ya luego vamos dialogando con nuestras maravillosas invitadas. Mediterráneo con 4.200 personas a bordo y que encallaba anoche. Así es, las últimas evacuaciones se han producido a las 2 de la tarde, unas 200 personas, y una hora antes, a la 1, otras 700. A esta hora todos los pasajeros están ya en tierra firme, están siendo distribuidos por distintas localidades de la provincia de Grosseto. La Fiscalía está interrogando al comandante de la nave y todos los esfuerzos se concentran en averiguar cuántas personas exactamente había en el crucero para saber cuántos han podido desaparecer, por qué encalló estaba fuera de su ruta y por qué la operación de salvamento ha sido tan caótica. A saber lo que habrás tocado. Luisa, ¿dónde está la bolsa de las herramientas? Bueno, ahora sí que vamos con Celia. Te queríamos preguntar, Celia, un poco, que nos pudieras comentar cómo nace la idea de este cortometraje y de alguna manera cuál fue también la motivación para realizarlo. Bueno, hola a todos. Me hace mucha ilusión veros las caras. No sé si la gente que tiene apagada la cámara, si alguien se anima, yo le invito a que se haga visible porque realmente es bonito, ¿no? Vernos todos aquí. Hola, Celia. Hola. Así que nada, eso, súper contenta de estar aquí con vosotros y de charlar y bueno, muchas gracias a los que hayáis tenido, habéis sacado un ratito para ver el corto. Yo este corto, que tiene ya unos años, fue lo primero que escribí. Yo no había escrito nada antes digamos, no había escrito ningún guión. Y me surgió inicialmente la imagen de la lavadora. No sé por qué me empezó a obsesionar con la lavadora, con el sonido, con el movimiento. Y a partir de la lavadora surgió Luisa, surgió el personaje, o sea que la lavadora vino antes. Y un poco yo tenía como un deseo de escribir sobre una mujer mayor y supongo que un poco por el recuerdo de mi abuela, yo soy de un pueblo pequeñito y he estado siempre, bueno, alrededor, ¿no? Como de mucha gente mayor y tenía muchas ganas de contar una historia muy sencilla, muy cotidiana, pero darle como una esperanza, digamos, a un personaje que está atrapado en un mecanismo, ¿no? De ahí el tema de la lavadora, ¿no? Esa lavadora que siempre está dando vueltas sobre el mismo lugar. Y tenía ganas como de reescribir un poco la historia de una mujer mayor que ha estado, digamos, metida en casa y no ha podido explorar sus deseos, ¿no? Que siempre ha estado más pendiente de los demás
y quería, pues eso, ¿no? Provocar una especie de accidente doméstico en su casa que moviera las cosas, ¿no? Y sale de ahí, ¿no? Toda la idea de esa lavadora que se estropea. Ujú. Ujú. Y en este sentido hay un trabajo muy bonito con tus dos actores mayores, tanto también muy, muy bonito con Asunción Balaguer también, que es la protagonista, muy querida y admirada también seguramente por muchas de las personas que están presentes, que nos dejó hace un par de años. Así que también es muy bonito cómo el cine también se transforma en este acto de memoria, ¿no? De todo este maravilloso trabajo. Así que quisiera también que nos pudieses compartir un poco el trabajo que hiciste con tus actores, del aporte mismo que ellos hicieron hacia esta construcción de sus propios personajes, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que una de las cosas más bonitas, ¿no? Ahora cuando yo vuelvo a ver el corto, es justo eso que cuentas, ¿no? Como el cine, ¿no? Hace inmortal, ¿no? A las personas, ¿no? Y justo, ¿no? Que mi primer trabajo haya sido con ellos dos y que ellos dos estén ¿no? En la película y estén en mi vida, ¿no? En mi trabajo, ¿no? En ese trabajo inicial. La verdad es que tenerlos a ellos fue maravilloso porque, bueno, son dos personas, ¿no? Como que representan, ¿no? Sobre todo Fernando Guillén representa la historia del cine español, ¿no? Entonces, ellos se involucraron en el proyecto de una forma muy generosa. Yo además recuerdo, ¿no? Incluso haberlo hablado con ellos, que son muy conscientes, eran muy conscientes, ¿no? De que alguien que empieza en este mundo, que no es precisamente fácil, pues contar con el apoyo de ellos dos, pues me ayudaba mucho, ¿no? Entonces fueron muy, muy generosos desde el principio. Y luego hubo mucha aportación de ellos desde el momento en el que ellos encarnan, ¿no? El personaje con sus miradas, sus gestos. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Asunción porque ella siempre me había transmitido algo muy, muy tierno. Es como que en su rostro, ¿no? Se aprecia, ¿no? Como la dulzura, ¿no? De ella. Y había algo que me recordaba mucho a mi abuela. Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella. Y ella hizo, yo creo, como convirtió a Luisa en un personaje entrañable, ¿no? Luego Fernando, también creo yo, porque era un personaje delicado, ¿no? También el personaje del hombre, ¿no? Que reproduce, ¿no? Algo que se ha visto tanto, ¿no? Y que de alguna manera pues podía caer en el cliché, ¿no? Y él lo hizo muy humano. Y, y le dio, sí, le dio como un toque también muy, muy especial, ¿no? Él entendió también muy bien lo que estábamos haciendo y, y estaba muy contento, ¿no? De participar en el corto, de trabajar con Asunción. Ellos no habían trabajado nunca, además, era la primera vez que trabajaban juntos, se conocían casi toda la vida y bueno, fue como una oportunidad. También fue el último trabajo que hizo Fernando Guillén en cine. Él murió poquito después se enfermó y murió poquito después. Entonces también fue, bueno, pues un lujo, ¿no? Tenerlo a él, que fuera de los últimos trabajos que él llegó a hacer, ¿no? Ujú. Es súper interesante esto que hablábamos también de esta inmortalidad de la imagen, ¿no? O sea, la inmortalidad también de nosotras mismas como realizadoras, en el fondo, como que ahí quedamos, ¿no? Ujú. Eso es maravilloso del cine. Recién con la Monse, cuando estábamos haciendo las pruebas técnicas, estábamos hablando también de cómo esta historia, que es una historia que al principio parece tan sencilla, ¿no? Nos permite abrir también muchos otros temas a partir de un par de minutos, ¿no? De 15 minutos, 17 minutos. Entonces quería que la Monse también nos compartiera un poco sus primeras impresiones de todo esto que estábamos hablando, de todos los temas que nos permite, los tópicos que nos permite también empezar a abrir y empezar a discutir. No sé si nos quieres comentar algo, Monse, sobre todo esto que estábamos hablando recién. Sí, bueno, lo primero de decir, Celia, es un cordón maravilloso. Yo recuerdo que cuando lo vi me quedé pues muy impactada también porque el tono que tú le das de esa manera tan naturalista, con unas interpretaciones que bueno, son absolutamente creíbles, que te llegan, y que me gusta mucho cuando haces la reflexión del personaje de Luisa, está magistralmente construido y puesto
al servicio del corto, pero el personaje, dijéramos, peligroso, entre comillas, justamente era del varón. El personaje que hace el marido castrador, el marido intolerante, el marido agresivo, aunque en este caso es una agresión psicológica y verbal, pero sí que es un personaje muy complicado porque pasas la línea y entras en un topicazo, en un cliché. Entonces, Fernando, conseguisteis darle también un punto que a mí me llega mucho también desde un dolor que tiene profundamente, porque también es otro personaje prisionero del contexto histórico, prisionero de la sociedad, prisionero de la realidad, pues de lo que es esta sociedad. A mí me resultaba también pues, muy familiar, yo lo podía ubicar perfectamente en los años 60, 70, 80, pero es que hoy en día sigue siendo una realidad ese tipo de matrimonios mayores que viven, pues esto, como la lavadora dando vueltas absolutamente sin encontrar una salida, y que cuando se encuentra una salida suele ser como dramática, o sea, se rompe la lavadora y entonces sale todo el agua a borbotones. Pero sí que es cierto que en todo caso es un ejemplo precioso, absolutamente precioso, de lo que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Absolutamente androcéntrica. Esta sociedad en la cual vivimos, en donde todo básicamente gira alrededor de la figura masculina, que es la que ensalza, la que valora, la que pone siempre en positivo. El lenguaje es absolutamente sexista, pro masculinidad versus no feminidad. Pero sí que es cierto que yo os hablaba de una socióloga, Marina Subirats, que ella es catedrática decana de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido también directora del Institut Català de les Dones, el Instituto de la Mujer de aquí de Cataluña, ha participado también en todo lo que es educación en el ayuntamiento, etcétera, etcétera, y sobre todo como socióloga ha hecho muchos estudios alrededor de este tema, ¿no? Y justamente una de las líneas que desde el feminismo, de lo que decimos esta tercera ola, se está trabajando mucho, es justamente para intentar propiciar un cambio estructural en la sociedad, es decir, que pasemos de ser una sociedad androcéntrica para ser una sociedad androgínea, es decir, donde hay un equilibrio total entre hombres y mujeres, y que el hecho diferencial de un sexo o otro no implique nada en detrimento de ninguna de las dos partes. También se hacen muchísimos estudios, justamente que lo que comentaba antes de cómo me parecía que estaba muy bien construido el personaje de Fernando, porque en todo caso no es el malo de la película, aunque visualmente el primer input que tienes es ese, pero sí que la realidad es que, digamos que los dos son víctimas, cada uno desde un lugar diferente, evidentemente, pero hay una realidad, que el hombre también es víctima de esa manera de plantear un tipo de gestión de la sociedad. Y básicamente viene una transmisión a través de un concepto educacional, o sea, o cambiamos las bases de la educación o aquí no evoluciona y Dios. Oye, y también, bueno, precisamente ahora estaba pensando respecto a esto que tú nos comentas sobre el androcentrismo también, y en la película pasa algo que yo creo que nos pasa mucho en general, que hay un personaje que de alguna manera nuestra protagonista conoce, Luisa conoce en esta lavandería, que es esta otra mujer, que la conoce y que ella también como que le abre otro mundo, ¿no? Otra visión, otra manera de vivir y afrontar su vida y afrontar su vejez, porque en el fondo ya la afronta de otra manera. Entonces pensaba que esto es algo que nos suele suceder mucho también como seres humanos, el referenciarnos en otras maneras de vivir. Y quería también preguntarles cómo lo ven ustedes, si esto es algo que podría suceder quizás también incluso más en nosotras las mujeres también, pensando que también desde que nacemos mujeres tenemos que cuestionarnos nuestra existencia, ¿no? Como el rol que se nos asigna, que en el fondo tenemos que estar en constante cuestionamiento. Entonces quizás si esto es algo que solemos hacer mucho entre mujeres, también entre el referenciarnos o el encontrarnos en esta otra visión para transformar nuestras existencias propiamente tal. No sé si me quieren comentar algo sobre eso, cómo lo ven ustedes. Celia, ¿te paso palabra? Venga, vale. Sí, me parece muy interesante todo esto que estás diciendo, porque al final tiene que ver, no tiene que ver con ser un hombre o una mujer, tiene que ver con el rol que nos han dado y el rol que ocupamos, ¿no? Y el rol que heredamos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy interesante pensando en el tema de hoy, ¿no? Que es cómo representamos esto a través del cine. El cine tiene, bueno, tiene algo fascinante que es la puesta en escena, ¿no? Cómo se ponen en escena, ¿no? Unas ciertas ideas, emociones, ¿no?
Entonces, para mí, por ejemplo, una de las cosas como que un poco, digamos, atravesó la manera de construir y de pensar el cortometraje fue precisamente esto, ¿no? Poner en escena los roles. Entonces, para mí fue muy, me gusta mucho trabajar con los objetos, entonces fue como muy significativo pensar un poco cuáles son los espacios que ocupan cada uno de ellos en la Ujú. casa y luego, evidentemente, fuera de la casa, cuando Luisa sale a lavar la ropa a la lavandería y pensar de qué manera se podía desplazar o se podían mover por ese espacio para ocupar justo el rol distinto del que habían ocupado siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando, no sé, por ejemplo, cuando nos sentamos a comer en una mesa, siempre tenemos como nuestro sitio, ¿no? El sitio de la madre, el padre, el hijo. Y me pregunto, ¿qué pasa si un día nos sentamos como en los otros lugares y de repente cambiamos la perspectiva de las cosas y cambian las dinámicas, ¿no? Entonces me obsesioné mucho por esa idea del sofá, el sofá, ¿no? Ahora que justo lo que decía, ¿no? Lo que decía Monse, de que todo no ha girado alrededor del hombre. Y para mí era ese sofá donde se sienta el marido y es su lugar. Y es el sofá más cómodo, además del... Ella tiene un sofá un poquito más incómodo, ¿no? Y era, en realidad era un recorrido, todo el cortometraje es un recorrido para que ella finalmente se pudiera sentar en ese sofá. Y ya está. O sea, no pretendía cambiar la vida de un personaje de la noche a la mañana. Pero solo ese pequeño gesto, ese pequeño cambio de sentarse en el lugar donde normalmente se sienta la otra persona, cambia todo, ¿no? Y eso pasaba también un poco con el personaje de la amiga, ¿no? Que decía Caterina. El hecho de que ella siempre estuviera dentro de casa hace que, ¿no? Que todo fuera siempre una dinámica de la repetición. Y al salir fuera y encontrar otro lugar, ahí aparecen personajes nuevos, ¿no? Y un poco como que sea, ¿no? Cómo se nos abre la vida cuando introducimos cosas que rompen la dinámica, ¿no? Y la repetición. Y esta idea del rol, de la dinámica, yo creo que es algo que desde la educación se puede trabajar mucho, ¿no? Y es interesante cómo desde el cine se puede trabajar pues desde otros lugares, ¿no? Mucho más visuales. Ujú. Yo, por ejemplo, en el resumen que habéis seleccionado para el inicio de este Cineforum, justamente la secuencia que habéis escogido, que es, ella está siempre laboriosa, porque es decir, la mujer no deja nunca de trabajar, o recoge la ropa, o planchar ropa, o cose la ropa, o cocina, o friega los platos. En cambio, el señor, varón, el poderoso, el patriarca, está sentado en su sillón o su butaca, y es el que ostenta el poder. Es decir, las figuras están retratadas de una manera clarísima, ¿no? Pero sí que siento que es una secuencia preciosa, porque ella está cosiendo con la radio puesta y tiene un momento de paz. Está con su costura, está escuchando la radio, llega él, ¿cómo? Además, es precioso porque o sea, yo de alguna manera lo he vivido, son imágenes que las tienes impregnadas, ¿no? Como para la radio, para no molestar. Ese miedo de alguien que tiene autoridad utilizando el miedo justamente del otro, ¿no? Cómo recoge la ropa en el costurero, torpemente, se quita las gafas torpemente, se levanta, se tiene que quitar hasta las pastillas del blister y dejárselas a punto. Es decir, el servilismo llevado al máximo. Entonces, claro, es en esas secuencias que ya tienes todo el mundo, de cómo es la relación de esas dos personas que tienen que llevar pues 40, 50 años juntos, toda una vida, ¿no? Entonces, mientras no suceda nada, eso va a seguir así. Y el detonante de esa lavadora y que le hace salir y simplemente encontrar a alguien pues que le da una mirada tierna, que la escucha, que tiene interés en realmente cómo está, qué le pasa. Vamos, la maravilla, el mundo está afuera. Y cuando se dice la vida es un banquete, tienes que simplemente sentarte a la mesa a comer, hay gente que no ha tenido ni la oportunidad de acercarse a ver esa mesa. Y pertenece mucho a un patrón en donde los dos han sido ya carne de cañón, en la estructura educacional que han recibido y en la estructura social en la cual se han desarrollado. Y yo, estoy convencidísima y pienso absolutamente que todo pasa por cambiar parámetros de educación, en donde la educación sea absolutamente andrógena y se eduque al niño igual que la niña, a la niña igual que al niño. Oye, y algo que mencionaba Celia también, que yo justo también lo quería comentar, de hecho, y aquí lo siento por las personas que no se han visto el cortometraje porque les voy a tirar el spoiler de su vida, así que les doy 3 segundos para que me silencien. Voy con el spoiler.
bueno, que justamente lo que Celia está comentando es el final también del cortometraje, que a mí me parece un final precioso también, esto mismo que habla Celia sobre el espacio y sobre cómo esta protagonista de alguna forma se termina accediendo a este espacio y apoderándose de este espacio al que ella antes no había podido acceder, ¿no? Que es simplemente este sillón dentro de la casa. Y a mí eso me parece hermoso. Y no solamente eso, y aquí soy más spoiler todavía, sino que además la protagonista escucha la radio que él siempre ha escuchado, ¿no? Y que él siempre ha escuchado también lo que ha querido escuchar, y esta protagonista escucha su propia música. Entonces eso me parece hermoso también como construcción de final, ¿no? Como Monse, adelante. Es que me parece genial, Celia. Aparte, me parece un final precioso, pero sobre todo me parece súper interesante porque tú ves que ella toma las riendas de su vida sentándose en ese sofá, sentándose en esa butaca. Y dice, ahora es mi momento, es mi espacio, es mi lugar. Pero sabe que eso, yo como espectadora me acuerdo perfectamente cuando lo vi en su momento y cuando lo he vuelto a ver ahora, sabes que eso es temporalmente corto. Porque este señor no ha muerto. Es decir, esto no es yerma que mata a su marido para no tener hijos ni la posibilidad de poder quedarse embarazada. O sea, esto es que lo ha dejado fuera por un instante en su vida. Por este hombre va a seguir aporreando la puerta, va a conseguir que abra la puerta y ya volverá seguramente a la cocina. O se irá con la señora de la lavandería si le da refugio. Pero te deja un final que tú sabes que eso no es un final. Eso es un falso final, eso te da unas puertas grandísimas a imaginar más allá y a desear seguir viendo el recorrido de esta mujer versus cómo gestiona su vida a partir de haber tomado una decisión. Aquí yo me siento. Fantástico. Grande, Celia, grande. Yo tenía como, bueno, ese deseo, ¿no? De que ella llegara y se sentara. Incluso me la imaginaba recuerdo cuando hablaba con ella, ¿no? ¿Cómo se sienta Luisa en ese momento? Y yo imaginaba, es que se sienta abatida, ¿no? Es como si acabara de salir a luchar una guerra, ¿no? Es como quizás ella no habla a su marido casi, ¿no? No habla en todo el corto. Y simplemente pronunciar que no quiere una lavadora es, bueno, es una frase muy difícil para ella. Y además Y decir que no quiere algo que él está diciendo que quiere. claro, claro, y además afirmarse desde la negación, ¿no? No quiero esto, ¿no? Y recuerdo cómo Asunción se fue como dejando caer en el sofá, y yo siempre imaginaba que en ese momento que ella está como, ¿no? Que necesita descansar después de hacer algo así. Yo me imaginaba como que ahí pudiéramos como casi ir y abrazarla, ¿no? Como para darle como ese ánimo, ¿no? Y de ahí me surgió la idea de que sonara una nana, ¿no? Que es como, es una, bueno, como algo muy tierno, ¿no? Como casi de cogerla en brazos, ¿no? Y sí, siempre imaginé un poco como ese final. Yo tenía muy en mente, bueno, en algún momento ya como de la escritura, cuando estábamos ya más cerca de rodarlo, Casa de Muñecas de Ibsen, ¿Vale? que ahí, ¿no? Dora, pues, ¿no? Toma la decisión de voy a dejar a mi marido, voy a salir de esta casa de muñecas. Y ella lo que hace, y es muy importante, la puerta, ¿no? La puerta, como ella se va y lo último que hace es dar ¿no? Como dar un portazo y largarse, ¿no? Que para la época en la que fue escrito, dar ese portazo era un gesto muy grande, ¿no? Pero yo pensaba, ¿por qué cuando alguien, ¿no? Tiene como que tomar una decisión de cambiar las cosas, tiene que renunciar a su vida, a su espacio e irse, ¿no? Entonces pensé, Uh-huh. bueno, como es mi historia y yo deseo que Luisa, ¿no? Cambie las cosas de otra manera, ¿por qué no conquistar su propio espacio? ¿Por qué no dar ese portazo para justo quedarse en el lugar y decir, no, no me voy, yo estoy aquí y este es mi lugar, no tengo que irme, voy a dejarlo fuera un ratito y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero tenía como ese deseo, ¿no? Pensando en el personaje de Dora de que el portazo fuera para adentro, no para afuera. A mí me parece genial y con el tema de la puerta es brutal porque aparte o sea, simboliza todo con esas pequeñas cosas que bueno, a mí me gusta mucho ser también muy minimalista y muy minuciosa y muy simple, ¿no? Pero que colocas la lavadora cuando tienen que venir a repararla, que llevársela en medio de la puerta. Es que cada vez es más difícil entrar y salir de esa casa. O sea, has hecho una pieza de relojería absolutamente y te vas dando cuenta de todos los detallitos, de cómo has pensado en cada cosita, ¿no? Y la puerta ya simboliza que cada vez le cuesta más entrar y salir de esa casa. Esa lavadora está obstruyendo y es un símbolo brutal que bueno, te da una dimensión impresionante. Sí, y sobre esto también,
yo como que lo extrapolo mucho como a lo de la representación en sí, porque en el fondo cada vez estamos más rodeadas y rodeados de imágenes, ¿no? Entonces, el rol que está cumpliendo la representación es vital, si hablamos de imágenes, no solamente en el cine, sino también en la televisión, en la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, quería que reflexionáramos un poco también importante sobre, o sea, un poco reflexionar sobre lo importante de la representación en pantalla, ¿no? La otra vez, me acuerdo que el año pasado también hablábamos contigo, Monse, sobre los roles femeninos, sobre todo de mujeres mayores, que en general solemos ver en pantalla, ¿no? De hecho, si pensamos, por ejemplo, qué roles le dan a una actriz mayor versus qué roles puede tener un actor mayor. Me acuerdo que también en algún momento escuché a la Jane Fonda que decía que bueno, que por ejemplo Clint Eastwood que es héroe toda su vida, hasta cualquier edad. Pero ¿qué pasa con las mujeres mayores? Entonces, no sé si nos quieres comentar un poco también sobre eso. Bueno, yo pienso que es una realidad, es decir, partimos de la base de que el cine nos da un imaginario colectivo muy amplio, ¿no? Entonces, cómo trabajemos los personajes dentro de la industria del cine nos están justamente alimentando ese imaginario colectivo y nos están, de alguna manera, poniendo ciertos, a partir de ciertas edades y de cierto género, pues en cajoncitos, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que cuesta mucho encontrar como actriz, ahora hablo en cuanto menos joven va siendo, pero sí que es cierto que cuesta más encontrar papeles con enjundia, ¿no? Papeles que tengan identidad propia, que no estén siempre al servicio de, y que puedas construir desde mi profesión, desde mi trabajo como actriz, una estructura de un personaje con una consistencia, con una verdad, y que no entre en los estereotipos convencionales, ¿no? Pues desde la suegra gruñona a la tieta pesada o yo qué sé, a la profesora Rottenmeier. En este último caso que tú comentabas, bueno, que he estado haciendo el personaje de Doña Úrsula en la serie de Acacias 38, bueno, es un regalo bombón, es un regalo de poder desarrollar además en un producto como es un culebrón, un personaje durante 4 años y medio largo. Eso como actriz es una maravilla, ¿no? No hay tantas veces que lo puedas hacer. En este caso, en mi carrera, son 2 veces que he podido tener primeros papeles en culebrones, tanto que en Cataluña como a nivel estatal. Pero sí que es cierto que este personaje, bueno, para mí ha sido un regalo. ¿Por qué? Porque era un personaje que en el momento que empecé a trabajar y hay un feeling y una conexión, porque eso se van construyendo, se van escribiendo los guiones a medida que va avanzando, o sea, no se inicia sabiendo que hay 4 años de escritura por delante, sino que cada 3 meses los guionistas y el equipo va alimentando las tramas. Es un personaje que le han dado una vida y una potencia brutal, que a mí me he dejado yo también media vida, pero sí que es uno de los personajes que dices, es muy difícil encontrar personajes así con esa enjundia. En este caso, pues entramos en un personaje ubicado a principios del 1900, que es una psicópata asesina, pero que está absolutamente ubicado en esa época y que tiene muchísimas capas donde puedes trabajar y puedes buscar. Es muy difícil porque se apuesta poco por un cine en general con personajes principales a partir de una cierta edad, y por otro lado porque si es una figura femenina todavía es mucho más complicado. Y bueno, pueden haber casos evidentemente muy excepcionales, pero si no, hacer las chicas de oro es un recurso un poco ya manido. Uh-huh. Y tú, Celia, no sé si nos quieres comentar algo desde tu perspectiva como guionista y directora también respecto a esto, a lo que hablábamos sobre la representación en general en pantalla también de personajes femeninos, ¿no? Claro, pasa una cosa, ¿no? Que o sea, el cine refleja y a la vez es un espejo, ¿no? Bueno, yo cuando construyo los personajes intento mirar la realidad y observar para hacer mis personajes lo más creíbles y lo más naturalistas posibles, ¿no? Entonces, cuando miras para reflejar, reproduces dinámicas que no son las que a mí me gustan, pero es que están en la realidad. Entonces hay una parte de reflejo, pero luego está la parte de espejo, ¿no? Que justo reflejando esas realidades son el espejo, ¿no? En el que van a mirar, y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces ahí, como guionista, digamos, siempre estás como encontrando ese equilibrio, ¿no? Entre reflejar, pero no ser un espejo de algo que no quieres que se repita, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, para mí era interesante reflejar el personaje de Luisa, pero darle la oportunidad de hacer
de que hubiera una evolución dentro del personaje sin que se convierta de repente en una transformación que uno no se cree, ¿no? Pero que Ujú. hubiera un pequeño gesto y que la película reflejara una realidad y fuera el espejo de algo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Un poco entre ese equilibrio. Y luego lo que decía Monse, ¿no? Un poco sobre, bueno, esta oportunidad o no que tienen algunas actrices de interpretar determinados papeles y luego hay muchas actrices que incluso reescriben, ¿no? Algunos diálogos o ponen en cuestión algunas cosas que se han escrito a lo mejor, sobre todo en televisión, que a veces se escribe muy rápido, ¿no? Ujú. Yo creo que esto está cambiando pues desde el momento en el que hemos entrado mujeres a dirigir y a escribir, ¿no? Y no porque nosotras de repente vengamos aquí a escribir desde el feminismo, es que lo tenemos integrado, quiero decir, es que no tenemos que ponernos en ningún lugar, ya no sale escribir desde ahí. De la misma manera que a un hombre se le da mejor escribir a veces personajes masculinos, no tiene por qué, esto no es algo como aplicable a todo el mundo, pero uno escribe desde donde sabe y desde donde siente, ¿no? Para mí es mucho más fácil escribir personajes femeninos, entonces si estamos más mujeres escribiendo, pues habrá personajes femeninos más complejos, ¿no? Y luego a mí en concreto me gustan mucho los personajes, o sea, escribir personajes mayores, primero para alejarme un poco de lo que yo soy y no escribir tanto sobre mí, ¿no? Como buscar esa distancia. Y luego porque el recorrido vital de una persona de, ¿no? de 50, 60, 70, 80 años es impresionante todo lo que hay ahí para trabajar, ¿no? Para rellenar con muchas capas y con muchos niveles y cómo reflejar toda una vida a través de pequeños gestos del día a día. Entonces, para mí es un lujazo, ¿no? Poder explorar estos personajes, ¿no? Que ya te digo, que tienen como un recorrido vital riquísimo. Entonces, bueno, espero Yo que... te podría decir, si me permites, yo tengo 60 años, ¿no? Llevo 35 largos de actriz, pero justamente te sientes con la edad, por suerte, con salud, estupenda, pero sí que te sientes con un bagaje de experiencia, tanto en teatro como en cine, como en televisión, con una energía desbordante, con unas ganas de compartir tus conocimientos, tu bagaje de vida con gente joven, bueno, es un lujo poder trabajar con gente joven y ese feedback que también nos damos mutuamente, ¿no? Pero justamente cuando tú evolucionas, cosa que sí que evidentemente está pasando también en muchas otras profesiones, porque, bueno, pues eso, por muchos temas que no sería entrar ahora. Pero sí que es cierto que en un momento donde tú te sientes en plenitud de vida, en plenitud de energía para poder compartir, mierda, es cuando menos personajes te llegan, es cuando menos posibilidades reales tienes de poder ofrecerte con tu conocimiento. Eso en otras profesiones es mucho más difícil incluso que pase porque, bueno, también se valora mucho más, ¿no? El arquitecto o arquitecta que lleva 30 años en la profesión y ha construido X edificios, tiene ya un pedigrí de alguna manera, ¿no? En cambio, con que la oferta es tan minsa, es tan pequeña para este perfil, dijéramos, de actores y básicamente de actrices de cierta edad, evidentemente es que no hay posibilidad de que, ya no digo, es imposible que dé abasto a toda la profesión el trabajo, pero sí que es muy, bueno, pues muy desgastador, ¿no? El pensar justamente cuando tú te estás en el momento álgido de ofrecer, que también sabes que tienes un proceso, pues la energía que yo tengo ahora y la capacidad que tengo de viajar, me da igual, me voy a Honolulu o me voy a donde sea, a los 70 tiene otro valor y a los 80 tendrá otro valor físicamente, pero justo en este momento es ciertamente triste. Oye, súper, yo es que quiero seguir aquí horas porque me parece demasiado interesante todo lo que estamos hablando, pero ya como ya medio que nos estamos pasando, ya llevamos como una hora, bueno, también por este back ¿Qué me que dices? tuvimos. Mira, es que no nos damos ni cuenta, yo aquí podemos seguir después, chiquilla, podemos seguir, pero para darle la palabra también a las otras personas que quieran, yo solamente quería hacer una última pregunta antes de pasar para que podamos reflexionar brevemente. Eh, ya a raíz también de la temática del corto, ¿tú crees, Monse, que quizá por esto mismo hay muchas mujeres que al empezar a hacerse mayores, como que ya todavía tienen esta concepción como de no, ya me estoy haciendo mayor, ya como que ya lo que hice ya está y como que no le puedo dar un vuelco a mi vida, ¿sabes? Como no sé si sientes que en ese sentido quizás también lo que estamos viviendo ahora sobre esta nueva ola feminista hace de alguna manera resignificar todo eso y redescubrir también una nueva etapa, no sé cómo lo ves tú en ese sentido. Mira, yo creo que cada una tiene la capacidad de energía que tiene y la capacidad de lucha que tiene.
pero sí que es cierto es que el camino no se acaba nunca, la vida es una maratón y tienes que ir pasando por diferentes ciclos y diferentes etapas y sortearlas de la mejor manera posible. Quienes somos, lo que decimos, con inquieto, no estamos esperando que tampoco que el trabajo venga a casa, sino que generamos proyectos, que generamos dinámicas, que levantamos producciones de teatro, que nos buscamos la vida y que tiramos adelante. Es decir, va mucho con la persona, en este caso. Hay gente que dice, hostia, es que tengo 40 ya, y si no lo he conseguido ahora no lo voy a conseguir. Perdona, bonita, no, lo puedes conseguir siempre. Es decir, el discurso negacionista, el discurso negativo, yo creo que entra a la persona que le entra, pero ya eso no tiene nada que ver directamente para con la edad. Maravilloso. Ahora yo creo que de esta inspiración vamos a dar el pase. Queríamos mostrar un fragmento, pero yo creo que ya medio que lo dijimos, porque íbamos a mostrar este fragmento del sillón precisamente al final, pero ya lo hablamos tanto que creo que ya está muy en el imaginario, y recuerdo que está el link también disponible hasta hoy día a la noche, así que quienes no lo han visto todavía lo pueden ver, tienen su última oportunidad, y voy a darle el pase a Alfredo ahora para que pueda seguir el diálogo y podamos abrir también la palabra sobre todas estas reflexiones que hemos estado conversando. Bueno, no se me escucha, pero yo sí que escuchaba atentamente y también estaba flipando maravillado. La verdad es que me encanta cuando tres cineastas además se juntan y desgranan y hacen una crítica audiovisual minuciosa. Monse hace así cara de que no es cineasta, pero es más cineasta. Sí. No, pero sí. Es que hay más en este grupo de personas que estamos. Ya verás cuando se incorporen más en la charla, que va a ser también muy interesante. Exacto, me encanta porque, bueno, yo también soy un apasionado del cine, pero nunca encuentro tantos detalles como la gente experta que se dedica a hacer el análisis así concienzudo. Así que he aprendido mucho. Nada, nosotros lo que veníamos haciendo en los debates que generábamos eran unas conversaciones como muy desde los no expertos, digamos, desde las personas que ven el cine o que quieren hablar de temas o que lo que escuchan les resuena. Y me gustaría que desde allí participáramos, o sea, que nadie se sienta presionado a decir nada demasiado correcto o elaborado, porque simplemente es las personas que vieron la peli, que les ha transmitido, que han sentido, que recuerdan, y las que no la vieron, pues que les suscita la charla, ¿no? De lo que han escuchado que les ha resonado por dentro. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, y si no, yo le doy la palabra, porque como conozco a un par, las pillo así de sopetón y les pregunto de primero. Bueno, yo sí quería hablar. Vale, pues Mercé, no, adelante, improvisamos, porque lo que quiero es que quien se sienta a gusto pueda comentar lo que quiera. Bueno, yo quería participar porque realmente, claro, tengo una edad, yo ya tengo 64, un poquito más que Monse, toda la vida dedicada al teatro, cine, más o menos, porque como decía Monse, para una actriz mujer es muy difícil sostener un trabajo continuado para poder vivir como actriz. Y sí que quería compartir, por ejemplo, para mí ha sido súper importante la menopausia. O sea, para mí hay un antes y un después en mí con la menopausia, para bien. O sea, y lo quiero compartir porque la menopausia se habla de ella así como un poco, bueno, como esas histéricas que sudan, estas cosas así de tópicos, ¿no? Y yo quería hablar de este tema porque realmente para mí la menopausia, que es verdad que coincide sobre los 50, que las mujeres somos las mujeres sabias. Y claro, cuando ya eres sabia, pues tienes un bagaje. Pero para mí también la menopausia, como te libera de una serie de cosas que tenemos ahí las mujeres fijas, la regla, el quedarte embarazada. Y yo hice un cambio brutal como mujer y como actriz, de verdad. O sea, la menopausia hice un cambio muy grande y quiero como enviar este mensaje de que no pasa nada, que la edad no pasa nada, que yo ahora a mis 64 años he presentado durante el COVID 4 proyectos de teatro, que los he parido durante el COVID y están presentados, no sé qué saldrá de ahí, pero tengo unas ganas infinitas de trabajar como actriz, como estoy organizando un festival de teatro de mujeres que se estrena este año. Y decirte que, como decía Monse, la edad no
no ha de tener un tope. Depende de cómo tú te sientas internamente, de las ganas que tengas para mí, de vivir y de estar aquí, ¿no? Y bueno, era un poquito lo que quería transmitir a todos, que podemos. No sé, me van a faltar años, yo creo. Yo creo que moriré sobre los 100, más o menos. Yo estoy diciendo que hasta los 100, y a lo mejor me va a faltar tiempo. Gracias, Merced. Yo, entre todas las cosas que dijeron, hubo una palabra que me quedó sonando, bueno, 3 palabras, que eran ama de casa. No sé, me llama la atención porque es como 3 palabras que cada vez se usan menos, quizá, o no lo sé, pero pareciera que sí. Y como hay tantas personas mayores que quizás se nombraron en algún momento amas de casa o no, o que les molesta, o les gusta, o le ven algo bueno o malo, no sé, tengo esa curiosidad un poco tonta quizás, pero saber qué les resuena cuando escucháis ama de casa, o qué pensáis de esta palabra. ¿Alguien quiere comentar algo así espontáneamente? No. Yo, vale, quien lo haga, exacto, alza la... No sé cómo... Gabriela, he visto a Gabriela del Valle y a Paquita, ¿sí? Gabriela y después Paquita. Hola. Pues bueno, no sé, Paquita Walsh, ¿quieres comentarlo primero? Bueno, nada, quería hacer varios comentarios, ¿vale? Yo, digamos que estoy en la mediana edad, entrando en la avanzada edad. Soy una mujer mayor joven, creo. Y en relación a lo que decías del tema de las amas de casa, bueno, creo que el corto refleja muy bien 2 cosas, ¿no? Trabajo con personas mayores, también quiero hacer esa aclaración, no me gusta llamarme experta ni nada de estas cosas, pero sí que conozco un poquito, ¿no? de las experiencias vitales de las mujeres mayores. Y en el corto me ha gustado mucho cómo refleja justamente en relación al rol del ama de casa, la invisibilidad, ¿no? Esto de somos las nadies, ¿no? De alguna forma, o sea, en esta repetición de las rutinas que configura en cierta forma el rol y pone en un lugar de privilegio al otro, que me parece que de alguna manera viene a reflejar esto, ¿no? De los privilegios. O sea, algunos pueden hacer algunas otras cosas mientras las mujeres hacen, ¿no? el tema del cuidado, o sea, el trabajo del cuidado, un trabajo no reconocido, como todos ya sabemos. El tema de la soledad en compañía, o sea, la cuestión de estar allí y estar en medio de ausencias, ¿no? Y no estar. A mí, de hecho, el título me sugirió, cuando empecé a ver los primeros minutos, me sugirió eso, ¿no? Luisa no está en casa, porque es como una presencia ausente, en cierta forma, ¿no? Y otra que me encantó en los primeros minutos es el tema de la fragilidad física. O sea, como cuando era, o sea, los pequeños detalles de ella poniendo la lavadora, abriendo la lavadora, agachándose para sacar la ropa, coger el peso, colgar, o sea, es como una sucesión de pequeños movimientos que reflejan muy bien este tema, ¿no? De cómo las mujeres en el día a día, a medida que la edad pues, se va sintiendo en el aspecto físico, pero no necesariamente así en el emocional, quizás, cómo se va sintiendo el dolor, ¿no? Cómo la cronicidad y el peso de la rutina puede tener un reflejo en lo físico. Y por último quería, bueno, en relación a lo que comentabais del cine y tal, yo no soy una experta en cine, soy una divulgadora de cine y de series, y me parece que en el mundo de las series sí que está habiendo un cambio importante en los papeles, en los personajes, ¿no? De las mujeres mayores. Evidentemente los americanos llevan siempre la batuta en esta historia, o quizás las plataformas también nos están mostrando esto, pero cuando dijiste Jane Fonda me acordé de la serie esta Frankie Grace, que está ahora, que es muy buena porque nos muestra, bueno, no sé si es muy buena la serie, digamos, creo que es muy logrado esto de mostrar el empoderamiento en clases medias, que creo que es otra cuestión a lo que puede aportar el corto, ¿no? Que es esta cuestión de los roles en una clase trabajadora, ¿no? Justamente en la clase de los nadies, que
quizás en las clases medias, en el momento donde se produce esta nueva situación en el hogar, a veces los roles de las mujeres mayores cambian, se subvierten, porque justamente son las que han conocido, ¿no? Es la que tiene el conocimiento de la sostenibilidad de la vida. Entonces el hombre sostenedor de hogar, en ese rol tan tradicional propio de generaciones anteriores, cuando está en casa pasa a un segundo plano, y la que toma más decisiones y lleva más el control de las situaciones de la vida cotidiana son las mujeres. Pero creo que esto es muy marcado por un tema de clase social, básicamente, ¿no? Entonces me parece que, porque creo que está bien puntualizar que no todas las mujeres mayores son iguales, o sea que hay una gran diversidad en las formas de comportamiento, hay una gran diversidad en las experiencias vitales, y las manifestaciones de los roles y de las situaciones de poder tienen que ver justamente con las circunstancias que marcan el trayecto vital. Apunto esto porque me parece que es una reivindicación muy importante, ¿no? de temas de gerontología, y que allí donde llevéis el corto y hagáis un cineforum, es importante remarcar, ¿vale? Porque si no, puede dar el efecto de que realmente hay un comportamiento homogéneo en relación a los roles, porque si pensamos generacionalmente, sí que es verdad que hay una predominancia, ¿no? en ciertas clases, pero si lo mixturamos, podemos ver más cosas, ¿no? Y el mundo serial creo que muestra esto, ¿no? Hay otra serie muy chula que es Transparent, no sé si la han visto, pero bueno, habla mucho de los roles de género en las personas mayores, ¿no? En la diversidad de identidades de género. Entonces creo que me encantó, te felicito, es muy chulo, de verdad, y creo que abre muchos espacios para pensar, más allá de lo que exactamente enseñas en el corto, ¿no? Creo que deja puntas de análisis para profundizar más. Nada, gracias. Claro, aquí me gustaría decir, porque eso sí que es verdad que a veces, ¿no? Como una cuenta la historia de un personaje, pero en ningún momento yo he tenido como la intención de hablar de una generación. O sea, cuando alguien dice, ¿no? Un retrato generacional, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque al final uno pone el foco en una persona, y yo cuento la historia de Luisa, ¿no? Entonces yo reivindico la historia de Luisa, que por supuesto no es la de toda esa generación. Quizás hay muchas Luisas, y yo conozco muchas Luisas, pero no todos son Luisas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Decirlo, esto es un retrato de un personaje y no es de una generación. Sí, Hay cosas generacionales, pero no era la intención del corto. No me has malinterpretado, ¿eh? No es una crítica. Al contrario, creo que es un tema que abre una discusión, abre un debate, y que está muy logrado en ese sentido. Lo decía por eso, que es interesante que justo hablemos del corto desde ese lugar. Y ha pasado una cosa súper interesante, que esto sí que os puedo contar un poco como a nivel histórico, digamos, el corto tampoco es que tenga tantos años, pero es de 2012. Han pasado unos años. Los debates que había, porque yo viajé con corto, hicimos muchos coloquios, las conversaciones que se generaban en el 2012 no tienen nada que ver con las conversaciones que se generan ahora. Claro. Hemos dado un salto, bueno, un salto, a ver, ya vamos. Pero esto es muy increíble. Las conversaciones que yo escuchaba en 2012 alrededor de mi corto y las que escucho ahora, ¿no? Y de alguna manera siento como que el corto se queda obsoleto y me alegra, ¿no? Que eso haya pasado, pero es muy interesante todo el recorrido, ¿no? De todos estos años. El salir a las calles a manifestarnos, el 8 de marzo no pasaba cuando yo hacía el corto, ¿no? Y está bien como tener esta histórica. Celia, de pasar pasaba. No o sea, pasaba. las manifestaciones pasaban. Sí que es cierto que ha habido una conciencia social. Sí. Quiero decir, esto está pasando desde hace miles de años, ¿eh? No digo que sea algo nuevo, pero digo a nivel masivo, porque lo que queremos es que esto pase a nivel masivo, no que al final se quede como allá, ¿no? En un lado. Sí que es cierto que
Yo quisiera saber, por ejemplo, no sé, Paquita, que antes hacía a punto de hablar, que le gusta el cine, pero que no es tan experta en cine, desde su cotidianidad, ahí desde Roquetas y desde los proyectos que lidera con las compañeras en el Casal. No sé, desde esa mirada cotidiana, ¿qué te ha parecido el corto y qué te ha parecido la... A ver, yo primero de todo quiero felicitar a Celia, porque el corto no tiene desperdicio, desde la primera imagen hasta la última, la del sillón. Aquí ya se ha dicho prácticamente todo, y haber elegido esos personajes para mí fue fantástico, porque son dos personas que me encantan, los dos. Ya no están con nosotros, pero van a estar siempre con nosotros. Voy a decir primero en lo que habéis preguntado de el ama de casa. Yo nunca me sentí ama de casa. Y cuando en mi época no tenías una profesión o no estabas trabajando, tenías que decir, cuando ponías el DNI, profesión, yo decía, mis labores. ¿Qué es eso de mis labores? Mis labores. Yo eso nunca lo entendí como una profesión. Yo vengo de una tierra de Andalucía. Este corto me ha removido por dentro sentimientos, tristeza, realidad. Yo descubrí, cuando tuve uso de razón, no sabía que yo era feminista. Lo supe después, porque yo ya en esa edad, cuando tengo uso de razón en mi tierra, veo que hay unas diferencias bestiales entre hombres y mujeres, incluso de diferentes clases sociales, entre niños y niñas. Yo nunca entendí eso ni lo compartí, pero yo tenía una edad, estaba en una tierra, el mundo mío era muy pequeño. Yo no sabía que eso que yo sentía era ya feminismo. Eso lo supe cuando vine aquí a Barcelona, cuando ya estuve aquí y me puse a trabajar, vi las diferencias que había en los trabajos. Esto ya se va del corto. Pero es como yo descubrí que era feminista y que soy feminista y que voy a serlo hasta el final de mis días. Eso partiendo de la base. Con respecto al corto, ya se ha dicho prácticamente casi todo. Han salido todas las imágenes, pero, por ejemplo, hay una imagen que sale al principio, que es cuando él le saca la ropa de la lavadora con tan mala follá, por decirlo de alguna manera, la tira al suelo. Ella la recoge, va a salir de su casa, y esa imagen que se ve, que hay dos vecinas, eso en Andalucía sucedía mucho, estar en la calle hablando, se despiden, una se va, ella va a salir, se retiene. ¿Por qué se retiene? Porque esa mujer, su vida está dentro de su casa. Yo percibo esa cosita hasta que se pasa la vecina. O cuando baja de la compra con ese pesadez, ese cansancio, que no es un cansancio, es un cansancio psicológico que ella lleva arrastrando. Incluso cuando entra a la lavandería y le dice la otra, yo te ayudo, dice, yo no te he pedido ayuda, la coge, la sienta, y yo ahí ya de seguida dije, ahí está, esta va a ser la que le va a abrir un poquito, porque esta mujer también su mundo es pequeñito, su vida se la transcurre. Yo tengo lavadora, pero vengo cada día a la lavandería. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa mujer ha descubierto ese lugar para sentirse un poquito que está dentro de una sociedad, porque tampoco es que tenga... La imagen que me ha impactado mucho también es cuando ella ya a través de conocer a la Charo, va cambiando su aspecto de cara, sonríe un poquito, y cuando va por las escaleras para arriba, que el marido la ve, que se le cambia la cara al marido, y ella ya va sonriendo, ya va cambiando de cara. Una imagen que yo he visto de una persona que ahí se da cuenta ella de su realidad, cuando se mira en el espejo, ese mirarse en el espejo y no ver a nadie, y bajar la vista. Otra imagen que me ha llamado aquí la atención, es decir, al principio todas lavan y tienden en el terrado, luego ya no hay ni una trapo en el terrado. ¿Qué es? ¿Que todas han ido a la lavandería o que tienen secadora o que ya han salido de esa rutina, de ese poner la lavadora, tender la ropa, recoger la ropa, planchar la ropa, hacer el bajo del pantalón del marido, y cuando él viene ella lo suelta, pero más que sumisa, como asustada? Estoy oyendo su radio, le deja la radio,
su sillón. Ella, esa mecedora, que en Andalucía esas mecedoras eran típicas, muy típicas. Y bueno, la imagen, un detalle, cuando él le pide las zapatillas, se las pide por favor, pero en un tono, ese por favor, Luisa, o cuando la llama, Luisa, Luisa, o cuando empieza a darse cuenta que Luisa va desapareciendo poco a poco, sumisamente, cautelosamente, con miedo, con esa cosa que tienen las personas, más las mujeres, pero también las personas que tienen porque para mí aquí hay un maltrato psicológico encubierta. Para mí, yo detecto también eso, porque ese miedo a la otra persona, y una imagen que, por ejemplo, me ha impactado mucho es la del lavabo. Cuando ella se está lavando en el bidet y él entra, le da la espalda, ahí hay un silencio, ahí hay una ignorar a esa persona, y esa mujer que se lava, que se pone sus bragas, con esa... muy típico de una generación, de una zona y de una personas me han educado, me han parido y me han criado para ser la mujer al servicio del hombre. Yo ahí en este corto veo tantas pequeñas escenas en los rostros. No necesita diálogos y esto habla por sí solo, con los rostros, con las expresiones. Paquita, creo que vas a ser nombrada crítica de cine del No, pero Festival La Gran Pantalla. es que este corto para mí... A partir de ahora serás nuestra crítica oficial. No tiene desperdicio. Yo pongo mis palabras. Yo vengo de una tierra de unos conocimientos muy, muy básicos, pero nunca quise decir de profesión mis labores, ni ama de casa, ni al servicio de nadie. Nadie es mi dueño. Yo nací libre en Andalucía, en un pueblo pequeñito, pero libre. Nadie es dueño de nadie. Y cuando coge esa mecedora, al final, ese me siento ahí con esa... Y cuando acaba ya cuando pone un pie donde él lo ponía, el otro pie, pongo la radio, le voy dando volumen, cuando él pica, le subo el volumen, me levanto, ¡ostras! Yo pienso que va a abrir la puerta. Toma. Cierra la puerta del comedor para no oírlo. Y como dice Monse, seguramente tendrá que salir a abrirlo. Pero cuando esa mujer abra esa puerta y ese hombre entre, ni es la misma mujer y el hombre se va a dar cuenta que o cambia o tururú que te vi. No sé si se irá a la lavandería, con la hija no se va porque aparentemente no tienen hijos. Pero... es que de verdad, Celia, chachi, chapó, felicidades. Este corto no tiene desperdicio. Desde el minuto cero, dura poco, se te hace cortísimo hasta que acaba. Y las mujeres, el 8 de marzo, ya viene desde el 1975. Cuando ¿Qué? Aquí en España. Claro, en España, no. En Francia en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Tenemos una cantidad de mujeres feministas tremendas. Tenemos Clara Campoamor, Rosalía de Castro. ¿Dónde me dejáis a la pasionaria? Mi pasionaria. Bueno. Yo quería hacer un poquito una referencia con lo que comentaba Celia. ¿Puedo? Hola. Sí. Te dejo. Una referencia a lo que comentaba Celia. ¿Sí? Cuando tú decías, claro, deben ser de las nuevas generaciones y la más incorporación de las mujeres, en tanto que guionistas, en tanto que directoras, etcétera, propicia pues que se pongan encima de negro sobre blanco en guiones, pues diferentes temáticas y diferentes, sobre todo, maneras de ver la misma temática, la misma situación, la misma historia, ¿no? Simplemente estamos hablando de maneras de eso, de cómo la otra mitad, aunque seamos un poco más de la otra mitad, una misma historia la podemos sentir y ver y entregar desde otro lugar. Pero sí que es cierto que también Gabriela, cuando comentaba las series que también están cambiando y demás, yo creo, básicamente, que es por la aportación de las mujeres, es decir, cuando las mujeres hemos podido empezar a conseguir estar en donde se escriben los guiones, se dirigen las historias, se producen
los proyectos, pero sobre todo cuando las mujeres podemos incorporarnos a lo que son los órganos de decisión, es decir, ahí lo que se dice el techo de cristal, pero acaba siendo una realidad, es decir, hay muchísimo cargo en donde la mujer todavía no consigue realmente poder acceder porque son cargos en donde se deciden. Y ahí es donde tenemos que estar, en donde se toman las decisiones, a dónde se dirige el dinero que hay para hacer películas, a dónde se dirigen los proyectos o cómo se canalizan. Y yo pongo un ejemplo, porque es vivencial, comentando también con lo que decía Gabriela. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar en esta serie de Acacias 38 en el 2015, claro, en una serie y un culebrón pasaban muchísimos actores, pero fijos de plantilla éramos 25 actores. De esos 25 actores fijos, 5 éramos mujeres de más de 50 años. Estamos hablando de un 20%. Es brutal como media. Es decir, el último estudio sociolaboral de AISGE, que es la entidad que nos gestiona derechos de imagen, etcétera, etcétera, nos dice que solo un 8% de la profesión, de los actores, vivimos de nuestro trabajo. Solo un 8%. Si yo tiro del hilo y digo, bueno, cuántos actores y cuántas actrices? Pues siendo generosa hago un 6% trabajo para actores y un 2% trabajo para actrices. De ese 2% de trabajo para actrices, ¿cuántos personajes para actrices de más de 50 años? Miserable. ¿Por qué se ha producido en Acacias un fenómeno como este? Porque se está en estudio sociológico. Porque la creadora es una mujer y la jefa de guiones es una mujer y que corta el bacalao es una mujer básicamente. Entonces, es decir, cuando las mujeres accedemos a los órganos de decisión y de poder, el mundo se transforma porque la realidad entonces sí que es compartida. Y ahí es donde queremos ir. Desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, desde Donas Visuals, lo mismo aquí en Cataluña, desde Mercedes Pelleta, que es presidenta de Proyecto Vaca, la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas, de la cual yo he estado 20 años, es decir, no es nada en detrimento de ni en contra de nadie, es que nos dejen nuestro espacio. Gracias, Montse. Quisiera darle la palabra a otras personas que no han hablado tanto, a las María Victoria estaba por ahí con la mano levantada, sí. Y aquí hay un montón de gente que también trabaja con personas mayores, Raquel Delgado, Albert Quiles. Yo menciono a los que conozco, pero todo el que quiera hablar, luego hacemos un turno de palabras, así cortitos para que nos alcance el tiempo. María Victoria, ¿te ibas a decir algo? Bueno, pues yo quiero decir que yo he visto el corto, ahora pasan los locos que van a ir al fútbol y oiréis la... Si me voy a levantar a cerrar el balcón, porque si no... Es la maravilla del directo. Me encanta. Luego se oirán en otra ventana porque han pasado una calle, ¿no? Pues yo vi el corto, quedé impresionada porque verdaderamente vi reflejado en el corto la vida de todas esas personas mayores que llegan hasta mi edad, que yo tengo 80 años. No han tenido, o sea, no han sido las amas de casa, porque es mentira. Ellas eran las criadas de casa. Digo ellas porque yo tuve la suerte de hacer una carrera y mi vida no es el modelo de vida general de las mujeres que yo he visto. ¿Qué les ha pasado? Que no han tenido libertad y no han tenido voluntad para alcanzar tampoco esa libertad, porque no tenían medios. Entonces Luisa no quiere la lavadora porque ve que sin la lavadora puede socializar, que es una de las bases más importantes de las mujeres mayores, que no han socializado porque han estado esclavas del hogar, de los hijos, del marido, el marido que curiosamente cuando llega a casa se paraliza, tráeme las zapatillas, haz las rosquillas esas para su amigo, sigue el mismo rol de trabajo de su empresa. Ella es una empleada más, es la empleada de su hogar, no es una empleada de hogar, sino la de su hogar. Y esto, desgraciadamente, no está desapareciendo. Las generaciones jóvenes son las muy jóvenes las que yo estoy viendo.
la actriz tiene una edad que no sé yo, ella porque es actriz y tiene esa carrera y tiene esa sociabilización, pero yo conozco, como presidenta que soy de una sociedad de mujeres hace ya 27 años, pues veo que los roles en sí permanecen, porque mientras nosotras, como dice ella, no nos incorporemos al poder, no tengamos el poder, no tengamos el dinero, no tengamos la libertad de decidir, de quedarnos y dar el portazo, o sea, de quedarnos en el sillón o dar el portazo y decirle, ahí te quedas, no avanzaremos, no avanzaremos. Por otra parte, el vídeo me parece fantástico y yo puedo decir que yo que no había hecho teatro, había recitado de pequeña en el colegio, pero en esta pandemia he hecho 31 mini vídeos para mis amigas, para alegrarles la vida muchas veces, unos más serios, otros más divertidos, y estoy muy contenta, he descubierto una faceta nueva a mis 80 años, o sea que ánimo, mujeres, las mujeres al poder, y como decía, bueno, hace muchos años vi en la universidad una pintada que duró solo unas horas, que ponía putas al poder, que sus hijos ya lo están, pues nosotras al poder, que ellos lo han tenido mucho tiempo. Nada más. Muchas gracias, María Victoria, qué guay esas palabras, esa intervención y wow, y qué inspirador. Lo de los vídeos no es la primera vez que lo escucho. Haciendo los proyectos de debate y de discusión en Parlagrand, había un par de parejas también que hacían vídeos desde sus casas para sacar todas las ideas que habían dentro en estos días de confinamiento tan duros. La creatividad y el arte es un motor y es parte de lo que hacemos en este proyecto y en el Parlante. Habéis hablado de darle el poder a las mujeres y yo voy a hacer una cosa aquí que no sé si me vais a matar, pero Albert Quiles es director de la Fundación Amix de la Gent Gran y también ha colaborado en el proyecto y siempre está aquí acompañándonos y también, no sé, que si le resuena algo, porque claro, trabaja, no sé si Amix de la Gent Gran acompañan unas 2.000 personas mayores y creo que ahí hay mucha cosa que explicar. Sí, buenas tardes a todas. La verdad es que es un placer deciros eso, que soy el director de la Fundación Amigos de los Mayores, Amics de la Gent Gran, en Cataluña. Solo permitirme decir que soy fan, Celia, soy fan tuyo. Te conocí cuando hiciste el estreno de Viaje al cuarto de una madre y, bueno, soy un apasionado del ámbito de la vejez y cuando vi que hoy había la posibilidad de participar en este Cineforum, pues ha sido como se han alineado todos los astros, ¿no? Que estés, con permiso de todas, pero que estuviera también Celia aquí con este corto que me ha parecido también muy inspirador, con tanto simbolismo, ¿no? Que tan bien queda reflejado, pues es un absoluto placer. El año pasado estuve en la primera edición del festival en los Cinemas Girona y pude participar también como oyente en el debate que hubo también sobre feminismo, ¿no? Y estaba Monse, te escuché, estabas participando, ¿verdad?, el año pasado, y me acuerdo que le dije a Alfredo, yo creo que vamos a dar como un paso definitivo, porque yo me considero una persona, un hombre feminista, vamos a dar ese paso definitivo cuando en estos espacios no seamos tan residuales los hombres, ¿no? Que realmente podamos estar aquí 40 personas, las que sean, y da igual que seamos 15 hombres, 20 mujeres o al revés, ¿no? Pero realmente podéis ver, porque yo, como director de la organización, estamos acompañando a un 80% de las personas que acompañamos son mujeres. Entonces yo hablo mucho del envejecer en femenino, siendo yo un hombre joven, ¿no? Entonces, cuando voy a todos los forums, siempre digo, es que estoy explicando esto al público, siempre son mujeres y muchas veces mujeres de mediana edad o mujeres mayores. Digo, yo no sé por qué le estoy hablando de esto a ustedes que ya lo saben, o ustedes que me lo han
me lo han enseñado a mí, ¿no? Yo he aprendido esta mirada, ¿no? de la mujer mayor y digo, ¿dónde están los hombres? Los hombres mayores y no mayores, ¿no? ¿Dónde están en estos espacios? Porque creo que los necesitamos, entenderme bien, los necesitamos, para que haya un verdadero cambio de paradigma en eso que decía antes, creo que María Victoria, ¿verdad? De que yo también empiezo a ver en personas muy jóvenes cierta vuelta a ciertos patrones que yo he visto en personas mayores de 85 años mayoritariamente, ¿no? Entonces, decirles que, Gabriela, antes decías, ¿no? Sobre el tema generacional, ¿no? Y Celia decía, no, yo solamente he querido reflejar la historia de Luisa, ¿no? Pero yo sí que puedo decir que he visto muchas Luisas en mi vida. O sea, muchas personas que nosotros acompañamos desde Amigos de los Mayores son Luisas. Son Luisas en menor o mayor medida. Es decir, nos hemos encontrado desde personas que han sufrido maltrato de todo tipo durante 40 años, que luego estas personas han tenido, y esto no es un caso ni dos, es mucho más común de lo que pensamos, que han tenido que luego ser cuidadoras de su maltratador durante muchísimos años y que luego cuando han fallecido el maltratador, les llega la posibilidad de estar en Amigos de los Mayores, se sienten absolutamente liberadas. Sería esta puerta que cierra para adentro Luisa, pues ellas, claro, se les abre esta puerta porque de repente, ¿no? Pero de repente están en un mundo que no conocen porque han estado 40 años, 50 años sometidas y que luego las hemos de ayudar y acompañar. Esto me parece fascinante cuando les ayudamos a realmente encontrar ese momento de libertad porque sienten una carga de culpa tan grande de sentirse liberadas y de sentir que se sienten bien por fin porque ha muerto, porque ya no está. Y esto es impresionante porque cuesta muchísimo y cuando conseguimos que esa persona pueda ser feliz por sí misma, pueda decidir si viene o no viene a la merienda, si quiere hacer una amistad con esta otra señora o con este otro señor, que aún es más complicado, hacer una amistad con un señor o con un señor mayor, y os hablo de amistad, ¿no? Esto es fascinante, porque hemos conseguido que muchas Luisas, a la edad de 85, de 90, de 95, realmente vivan otra vida después de 90 años de vida, de un tipo de vida, ¿no? Y entonces yo creo que eso es fundamental. Alguien también antes lo decía, no sé si tú misma, Celia, o Monse, Monse, creo, el tema de la educación, ¿no? Me parece fundamental. Nosotros estamos haciendo un programa también pensado también, justo como el Parlante, hacéis proyectos de este tipo de sensibilización para que realmente esto se conozca y que haya también muchos hombres, no solamente mujeres, que conozcan lo que ha pasado a las generaciones que todavía están viviendo, ¿no? Y deciros, por terminar, que todo el tema de los cuidados, creo que hay mucha tela que cortar. Es decir, aún sigue habiendo ahí la carga de los cuidados, tanto de los cuidados de las personas mayores, los cuidados de los niños y las niñas, toda esa carga en la mujer, trabaje o no trabaje la mujer. Digamos, trabajo de que tenga un trabajo fuera ¿no? Remunerado. ¿Perdón? Remunerado. El trabajo remunerado. Exactamente, remunerado. Entonces, quiero decir, esto hay muchísima tela que cortar, porque además, con todo lo que estamos viviendo con la COVID, ¿no? Con todo el tema de las residencias, todo el tema de qué rol ocupamos las familias con nuestras personas mayores, ¿no? Si están en casa con nosotros o no, si no están en casa. Todo esto creo que tenemos no solamente la oportunidad, sino diría la responsabilidad de realmente ahondar. El otro día fui al Parlamento de Cataluña para explicarlo, de que creo que tenemos que realmente profundizar sobre el sistema de cuidados y sobre los roles que tenemos para realmente evolucionar como sociedad, porque realmente lo que ha pasado, como habéis visto con la COVID, especialmente con las personas mayores, es algo
terrible, no sé cómo decirlo de otra manera. Estamos hablando de miles de personas fallecidas, la mayoría mayores de 70 años, y por tanto lo que nos está enseñando un poco es también ese sistema, ¿no? Y creo que yo reivindico, no sé cómo, o sea, os lanzo aquí de decir qué podemos hacer para que haya hombres que esto los escuchen, muchos hombres, no 2 o 3 como Alfredo o yo, que ya estamos sensibilizados, que estamos con vosotras porque ya vivimos así y no hay diferencias, ¿sabéis? Pero esto creo que todavía sigue siendo muy residual. Y hasta que no superemos este muro, yo realmente veo ahí un tema de que vosotras o nosotros iremos por una vía, pero sigue habiendo un torrente, sigue habiendo, ¿cómo deciros?, como otro río que está yendo por otro, o sea, va por otro lado. Y eso realmente a mí a veces pienso, Dios mío, ¿cómo vamos a poder hacer que haya un afluente, ¿sabéis? Y que se mezclen los líquidos, vamos a decirlo de una manera metafórica, ¿no? Pero eso para mí es que lo veo siempre, porque siempre estoy en estos foros y pienso, no sé qué os puedo explicar porque vosotras sois las que a mí me enseñáis, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer esto llegar a más allá de nosotras que ya, y nosotros que ya nos entendemos, creo, bastante, ¿no? En todo lo esencial. Muchas gracias y felicidades porque es un placer estar aquí. Perdona, es cuestión de que nosotras mismas nos lo creamos. Si nos lo creamos, si llegamos a creérnoslo, entonces tendremos la fuerza para imponernos. Pero mientras nosotras no seamos conscientes y no creamos que tenemos ese valor, ese poder, pues tendremos que esperar a, como decía mi amiga, cuando se murió su marido, Señor, acógelo con la misma alegría que te lo envío. Creo que hay un tema, ahora veo Josep Antón, no te había visto, Ah, estás ahí. No l'havia vist. Estic aquí, el que passa que en algun moment havies posat el Mejor que en porta la castellano, reunió, Josep Antón, que hay gente de todas partes. que en un momento se había desconectado. Ponía que el moderador que había desconectado y entonces me A había mí quedado también. fuera. Y el vídeo, al ser cortito, al principio, como a la gente no le costaba entrar y todo esto, pues entonces yo iba haciendo trabajitos y luego casi no lo he podido ver. Pero creo que lo podré recuperar porque creo que has puesto una dirección, ¿no? Donde, ¿verdad? Que cuando tú anuncias para ver el vídeo, hay una dirección donde yo podré verlo, ¿no? Posteriormente. Es que solo me ha dado tiempo a ver la lavadora cuando se rompe y sale toda la colada, ¿me entiendes? Y luego todo me he enterado a través de lo que vais hablando, ¿no? Pero el vídeo realmente no lo he podido llegar a ver. Pero bueno, me parece muy interesante felicitar a toda esta organización. Yo el año pasado ya estuve también viendo los cines allá en Gerona, en los cines Gerona, me gustó muchísimo. Vi aquellas japonesas. Y bueno, y la verdad es que estoy encantado, me ha gustado mucho oíros, felicitaros y nada, adelante. ¿De acuerdo? ¿Me habéis Alfredo, el oído? micro. ¿Me habéis Muchas oído? gracias, Josep. Alfredo está Sí, silenciado. perdona, Josep, gracias. Yo acabo de compartir, con el permiso de Celia, el link de Vimeo en el chat. Si podéis, a la derecha, abajo, hay un link, hay un enlace, y clicando allí en el Vimeo se puede ver otra vez el corto del que tanto hemos hablado para las personas que no lo hayan visto. Voy a decir también que en el chat, Merche y Tony, que no sé si todavía están con nosotros, sí, por acá están en la otra página, dicen, los roles se perpetúan hoy en día en las mujeres profesionales, que a la vez que ejercen como tales, no pierden el ser amas de casa. Creo que somos nosotras las que perpetuamos estos roles, profesionales, listas de visita a médicos de los niños, cocineras que hay que comprar al súper, etcétera, etcétera. Mientras estamos en reuniones, etcétera, seguimos como en lo mismo, entiendo. Abarca a todas las clases sociales. Bueno, yo creo que hay como cierto consenso en el sentido en que hay mucho por hacer. Por otro lado, que el cine es inspirador y genera muchas posibilidades de sensibilizar, de hablar de temas que están a veces ocultos, a veces que están a flor de piel y que solo es poner una película para que salgan. Yo
también estoy de acuerdo y tomo la palabra de Albert, de ver cómo hacemos para llegar a más gente, para hacer que hombres como el protagonista de esta historia también estén allí. Y nada, estoy encantado y estoy flipando, no tengo otra palabra. Llevamos más de hora y 40 minutos y hay 30 personas desde el inicio al final con errores técnicos y demás, lo cual a mí me parece un súper exitazo para lo que queríamos, que era generar una conversación rica entre personas del mundo del cine y entre personas que aman el cine y que lo disfrutan simplemente como espectadoras. No sé, si alguien quiere decir algo más muy cortito, yo no he querido cortar a nadie, he moderado muy poco porque me encanta todo lo que estaba escuchando, pero también me sabe mal extendernos demasiado y queremos que esto luego se reproduzca y se vea en otras partes. No sé si alguien de las que no ha hablado quiera decir algo, si hay alguien que no haya hablado, primero para priorizar y que quiera decir algo, y si no, Gabriela estaba levantando la mano pidiendo la palabra otra vez. No hay nadie, hago una ronda así rápida, es que es muy curioso esto de, mira, y Paquita también, pero Paquita y Gabriela han hablado las dos. ¿Hay alguien más que no haya hablado? Bueno, yo también, pero ya he hablado, así también que... ha hablado. Jolín, bueno, es que me gusta repartir, pero Merche. ¿alguien? Sí. Merce, se le damos la palabra. Merche. Sí. A ver, quiero felicitar a Celia Rico porque me ha parecido una película fantástica, una fotografía genial, una ambientación fantástica y además con dos actorazos increíbles. Yo sí que he puesto que los roles se perpetúan hoy en día, porque yo ahora ya no estoy trabajando, estoy jubilada, pero he ejercido toda mi vida. Entonces, yo he visto compañeras mías, yo misma, esto que explicaba, ¿no? Nosotros perpetuamos estas situaciones sin querer y a veces queriendo, porque nos convertimos en multitasking, en lo cual, no sé cuál sería el punto, o quizás una cuestión educacional, que creo que tendría que variarse y enseñarse en las escuelas, por decirlo de alguna manera, porque es que volvemos a repetir lo mismo. Yo y compañeras mías de trabajo, es que mientras estábamos en las reuniones o preparábamos trabajos, yo he sido maestra mucho tiempo de adultos y de niños, y mientras estábamos allí, a lo mejor tomando notas, es que teníamos la lista al lado del supermercado. Llegábamos a casa y compañeras mías que decían, vente a comer. Pues es que todo estaba, digamos, ya organizado de tal manera que no nos quitábamos el trabajo de encima, no permitíamos que el otro también se implicara. Porque de entrada la postura típica, no general, pero mayoritariamente, es, bueno, ¿dónde está la sal? Es que, ¿cómo no sabes dónde está la sal? ¿O dónde está, has comprado el pan? Bueno, ¿por qué no lo has comprado tú? O sea, es una constante, y yo creo que es que tenemos una educación que no la enfocamos bien, Esto tendría que ser una asignatura de la formación. Entonces, Montserrat, que es artista, Celia, que es cinematógrafa, Mercé, o sea, la gente que ha estado trabajando en otros sectores, estamos perpetuando lo mismo. Y es que lo que he visto, yo he trabajado con gente de diferentes profesiones, he trabajado con actores también, haciendo formación y muchas cosas, y creo que estamos en lo mismo las mujeres. Yo no sé, no he sabido en mi edad ya de poder romper este círculo. Yo lo perpetúo, confieso que lo perpetúo, aunque no quiera. Entonces, yo creo que aquí está la cuestión. Bueno. Porque empoderarnos sí está muy bien, pero por nosotras mismas. Esta es mi postura, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que han dicho. Merche, pues muchas gracias. Yo creo que lo guay es que ha habido diversidad, ha habido palabras para todo el mundo. Yo quedo súper contento, súper satisfecho con esta idea de poder generar un conversatorio en estas condiciones que no son las ideales ni las que nos gustan. Seguiremos prefiriendo el en vivo. Esperamos que esto sea transitorio y que el próximo año nos podamos ver las caras personalmente, pero que también el online está para quedarse. Por ahí veo incluso a mi madre y a mi abuela conectadas en Colombia, espiando.
Así que hay gente en otras partes del mundo y eso también mola mucho el poder de la tecnología y me encanta que las personas mayores se hayan podido conectar y les hayamos podido abrir esta ventana. Así que nada, yo lo voy a cerrar. Estoy encantado, espero que hayáis pasado un buen rato y que sigáis viendo el festival del 7, bueno, ya hoy es 9, 8, 8. Estoy perdido, hoy es 8. Hoy podéis todavía ver películas hasta el 17 de julio en filming.es.cat. Y nada, hay 14 cortos más, los 14 cortos están en competición. Abajo en Filming, cuando veis los cortos, se pueden puntuar los cortos, así que estaría muy bien que puntuarais los cortos y les dieran calificación, a ver cuál es el corto que más le ha gustado al público y le vamos a dar un humilde premio, pero cariñoso. Así que, no sé, yo dejo para que las invitadas se despidan y para que todos hagamos así un poco a la cámara y podamos ir a descansar y a estirar las piernas. Gracias por estar. Kat. A vosotros. Bueno, yo también les agradezco mucho, ha sido una conversación maravillosa. Yo, como les digo, para mí acá es súper temprano, así que yo podría seguir 6 horas más, no pasa nada. Pero muchas gracias de verdad a todos los que han participado, por conectarse, por permanecer estas casi ya 2 horas, a Celia y Monse por también permanecer estas 2 horas y aportarnos también. Les quiero ceder la palabra para que se despidan también, así que muchas gracias por aportar. Yo me gustaría despedirme con, bueno, primero agradecimiento, sabéis que os adoro y cada vez que me necesitéis me tenéis a vuestra más que entera disposición. Y me gustaría también un poquito, para cerrar con lo que Merche tan sabiamente nos ha comentado, una pequeña anécdota, ¿puedo? Vale. Sí, claro. No recuerdo el nombre de la antropóloga, pero era una antropóloga que estaba haciendo un estudio justamente sobre el tema este que os comentaba de la androginia, ¿no? Y estaba en Burkina Faso, en este caso, haciendo un estudio de la diferencia educacional entre los niños y las niñas dentro de, bueno, las sociedades tribales, o sea, en las tribus y en un contexto muy concreto, ¿no? Y entonces veía una mamá con, bueno, pues con las ropas que llevan, donde llevan los bebés en la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces veía que cuando la mamá llevaba un bebé que era un niño y el niño se ponía a llorar, enseguida le ponía la teta para que amamantara. Y en cambio veía que las madres, cuando el bebé que llevaban era una niña, y era una niña que se ponía a llorar, no tenía ninguna prisa. Entonces ella, como antropóloga y estudiosa, decía, ¿y por qué esta diferencia? Y al niño enseguida lo amamantas y a la niña no. Dice, es que a ella le tengo que enseñar de bien bebé que tiene que esperar en la vida siempre. Que nada le va a ser fácil. Que su tiempo es de espera. A él no, a él lo va a tener fácil. Él que necesita una resolución inmediata. Es decir, de tan pequeñitos como viene el tema diferencial y nos cuesta mucho, repetimos patrones porque venimos de donde venimos. Gracias, pero... Gracias, Monse, perdona. No sé si quiere despedirse antes de que ya nos vayamos. Muy rápidamente, para no reteneros más aquí, solo daros las gracias primero a la organización por invitarme, también a Monse por unirse, ¿no? Y compartir esta charla, y a todos vosotros. Yo, la verdad es que de todo lo que habéis dicho, yo estaba tomando notas, no sé si se veía. Yo también. De formación. Y hay muchísimas cosas con las que me quedo, no sé, Gabriela que habla de la fragilidad, bueno, Alberto lo que ha contado, o sea, como que todo lo que me ibais diciendo, Meche también que ha hablado de la menopausia, se me ocurre... Es muy inspirador escucharos y bueno, no sé, ojalá, bueno, más charlas como estas, ha sido un placer. Muchas gracias, Celia. Paquita, te queremos como crítica del festival. Yo, si me permitís, quiero decir que tenemos que hacer hincapié en que esta ola que hay ahora de gente bastante joven, que es muy triste, que sin darse cuenta está cayendo en el machismo, y además es un machismo encubierto. Tengo el móvil, te controlo dónde estás, dónde vienes. Niñas muy, muy jóvenes, no son conscientes. Eso es lo que me preocupa. Que hay que educar para que... Educación.
Educación, educación y educación desde muy pequeña, desde las casas, desde las escuelas y desde cualquier lugar del mundo. Pues Solo hay un mundo mundial. En eso estamos, Paquita. Muchas gracias. Inspirador también para nosotros que trabajamos con personas mayores y también con jóvenes y que hemos pensado este festival así, como un espacio educativo, un espacio de comunicación. Que el cine no sea solo del mundo de los intelectuales, sino de la gente y que sirva y que sea útil y que la gente lo pueda aprovechar y llevar a sus casas y aplicar en sus vidas. Que el cine nos inspire a cambiar lo cotidiano que está mal. Así que gracias otra vez y ya me despido, que si no me voy a poner a llorar aquí con tanta emoción y tanta cosa. Venga. Chao.